Y ahora, bueno, queremos dar el cierre, digamos, el broche de oro de este congreso con una conferencia magistral que va a estar a cargo del arquitecto Andrés Yaque, a quien estamos invitando en este momento a que pase directamente acá a la mesa. Vamos a pedir el cartelito ahí a las chicas, a ver si ganamos el cartelito. Y lo vamos recibiendo. Mientras Andrés Yaque va entrando a la mesa, voy a ir presentándolo. El arquitecto Andrés Yaque es investigador y comisario. Su trabajo explora arquitectura como el entrelazamiento de cuerpos, tecnologías y entornos. Es decano y profesor de la Escuela de Arquitectura, Planificación y Conservación de la Universidad de Columbia. Ha sido galardonado con el premio Friedrich Kiesler de Arquitectura y Artes, el León de Plata al mejor proyecto de la Bienal de Venecia en 2014, y el premio Dionisio Hernández Gil, Punto. Es comisario jefe de la 13ª Bienal de Shanghái y co-curador de Manifiesta 13 en Palermo. Entre sus libros figuran Superpoderes de Escala y Más que Humano, ensayos sobre arquitectura y cosmopolítica y Transmaterial Politics. Su obra forma parte de numerosas colecciones privadas y públicas de todo el mundo, entre ellas el Museo de Arte Moderno de MoMA de Nueva York y el Instituto de Arte de Chicago. Es fundador de la Oficina de Innovación Política, un estudio de arquitectura con sedes en Nueva York y Madrid. La oficina cuenta con una amplia cartera de proyectos premiados que incluye la Escuela Reggio de Madrid, el Museo Babin Yar de la Memoria y el Olvido de Kiev, el Espacio Oceánico Thyssen-Bornemisza de Venecia, entre otros. Todos estos proyectos son parte de una práctica crítica que replantea los formatos arquitectónicos como proyectos performativos. Le invitamos entonces al arquitecto Yaque a tomar asiento en cuanto él quiera. Adelante, estimado arquitecto. Bueno, muchas gracias. Siento la demora, no sé exactamente qué ha pasado, pero bueno, el caso es que estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la bienvenida. Me encanta ver a tantos amigos como Marcelo aquí. Pero vamos a empezar para no... Este año, de hecho, todavía está en exposición. En la Bienal de Venecia hemos presentado una investigación sobre el uso del titanio en la superficie de edificios de una parte muy concreta de Nueva York, de Hudson Yards. Cuando hablamos de hacer ciudad, normalmente estamos hablando siempre o se suele hablar del desarrollo, de los procesos de desarrollo, del espacio público, de las infraestructuras, pero muchas veces, y yo creo que en estos momentos tiene muchísima importancia, también la fabricación de la ciudad se da a escalas que son mucho más difíciles de escrutinar y que escapan normalmente a la capacidad de proyección del discurso arquitectónico. En el caso concreto de Hudson Yards en Nueva York, la construcción o la posibilidad de densificar la ciudad a través de la construcción sobre las vías del tren al oeste, en este solar en concreto, de torres, de una plataforma sobre la que se pueden construir torres, ha sido un proceso muy complejo. Un proceso que de alguna manera multiplica el suelo de Nueva York, de la misma manera que en el pasado la construcción de la red de cercanías, de trenes de cercanías que se expandía por el norte del estado y por New Jersey, permitía la expansión del suelo de Nueva York en un territorio mucho más amplio de suburbios habitados por gente que venía, o algunos de ellos, los hombres normalmente de unidades familiares, venían todos los días a Nueva York a trabajar a Midtown, a la parte donde están todas las oficinas, y de esta manera el suelo de Nueva York se podía multiplicar. Era una manera de multiplicar el real estate, ¿no? el patrimonio inmobiliario. Ahora mismo hay un proceso similar, pero un proceso similar que se da no tanto por expansión, sino por multiplicación del suelo por densidad. Pero para poder hacerlo hace falta una serie de diseños arquitectónicos, urbanísticos, que escapan normalmente la capacidad de registro y de crítica de las prácticas arquitectónicas. Por ejemplo, la primera parte de este diseño es un diseño de dinero público, presupuestario.
La construcción de esta plataforma que veis aquí sobre las vías es un proyecto tan caro que no se podía incluir en el estudio de viabilidad económica de las torres que veis al fondo en la segunda maqueta. Para poder sufragar esto, para hacer viable este proyecto, se utilizó, o los promotores de Hudson Yards utilizaron una técnica que se llama el gerrymandering, que consiste en unir zonas muy distantes a través de una especie de serpentín de la ciudad para poder al final decir y poder demostrar que desde un análisis cuantitativo la zona total que se constituye por todos estos pequeños cuadraditos tiene continuidad espacial y por tanto constituye una zona que tiene validez legal y en su conjunto tiene un índice de desempleo que supera que duplica la media del desempleo en los Estados Unidos. Esto tiene una razón. Cualquier zona que con continuidad pueda demostrar que que tiene un índice de desempleo que duplica la media de desempleo de los Estados Unidos, puede puede solicitar fondos públicos de desarrollo. Y esta es la manera en que se ha podido, esta es la única manera en que se ha podido pagar con fondos públicos de ayuda al desempleo, la creación de esta plataforma para generar el suelo más caro que existe ahora mismo en Manhattan. Esto en realidad pone en quiebra o pone en cuestión la eficacia de los sistemas de promoción pública o de uso del dinero público para el desarrollo de la ciudad, apoyando o fortaleciendo los tejidos sociales más desfavorecidos. Y es lo que ha hecho posible, uno de los diseños que ha hecho posible Hudson Yards. La segunda cosa que ha sido necesaria es una movilización tecnológica. 16 motores de avión, como los que hay en los jets de avión, son necesarios para refrigerar esta plataforma. Las vías del tren que están por debajo de esta plataforma que se ha construido con dinero público, en realidad es el punto en el que frenan los trenes que vienen desde Upstate, desde la parte alta del estado, parte norte del estado, desde New Jersey. Y la frenada, por supuesto, solo se puede hacer liberando una gran cantidad de energía. Esta energía se acumula en esta plataforma que para poder colocar en el mercado, situar en el mercado los apartamentos que hay encima como apartamentos de lujo, necesita estar ajardinada. Y para estar ajardinada, la temperatura, para poder tener árboles en esta plataforma, la temperatura no puede superar los 25 grados. Para poder mantener esta plataforma refrigerada de manera que no supere los 25 grados, es necesario colocar estos 16 motores de avión que están 24 horas, 365 días al año encendidos. Imaginad el consumo energético que supone 16 motores de avión, como 8 aviones permanentemente con sus motores en marcha 24 horas al día durante 365 días. Esto es lo que es necesario y ese aire que se mueve en estos motores se libera en la parte alta de estos edificios. Todos estos edificios tienen chimeneas que atraviesan los núcleos centrales y que liberan el aire caliente en la parte superior. Cuando miramos en detalle, estas son el funcionamiento de los motores, las chimeneas, que veis en este diagrama a la derecha. Pero cuando vemos el motor, hay algo muy particular. Estos motores están sometidos, por un lado, a unas altas temperaturas, pero también están sometidos a un alto índice de corrosión por las partículas de metales pesados que se desprenden en la fricción de los trenes al frenar. La única manera de hacer posible que estos motores funcionen es a través de la movilización del titanio. De hecho, esa pieza que veis ahí es la que se fabrica con titanio y es la pieza clave, la que hace posible que estos motores puedan trabajar a esta temperatura y estar expuestos a estos metales. Y el titanio está no solamente en estos motores. Habréis visto, cuando nosotros hicimos esta investigación, era muy desconocido que los iPhones nuevos tienen titanio, pero este nivel de brillo no es posible conseguirlo solamente con el pulido o con un cromado. Esto solo es posible a través de la utilización de baños de óxido de titanio. El titanio es el que hace que Hudson Yards brille. Todas las superficies de Hudson Yards que veis aquí brillan más de lo normal, brillan más que cualquier edificio de hace 10 años.
tanto los panelados de aluminio como los vidrios brillan porque tienen coatings, tienen baños de óxido de titanio. De hecho, esto es el Vessel de Heatherwick, que tiene un brillo especial. Para aquellos de vosotros que hayáis estado, que hayáis visto este edificio, veréis que brilla más de lo normal. Es un tipo de brillo que no es el del pabellón de Barcelona, de Mies van der Rohe, no es el de los cromados, no es el de los pulidos de acero inoxidable. Es un brillo que es mayor que el de los espejos. Es el brillo del titanio. Estas son fotografías, de hecho, de Ivan Van, que cuando vio nuestra instalación en Venecia, me llamó y me dijo, sabía que pasaba algo raro. Estaba viendo estos brillos, hice estas fotografías que nadie quiso publicar jamás porque parecían demasiado oscuras, demasiado tenebrosas, mostrando una tensión social que no es la que normalmente me piden a mí como fotógrafo, un fotógrafo de arquitectura que tiene que hacer fotos felices, ¿no?, de la arquitectura. Pero hay algo tenebroso, sórdido en estos brillos, algo que notamos, pero que por supuesto no es tan fácil de entender. De hecho, el brillo viene de que la superficie del óxido de titanio tiene una estructura molecular muy particular, una estructura que genera superficies extremadamente lisas, tiene un tipo de macla entre las diferentes moléculas que es muy perfecta. Y esto es lo que hace que un vidrio tratado con óxido de titanio sea lo que en términos comerciales se llama autolimpiable, porque crea una superficie tan lisa que el agua no llega a formar gotas, la tensión superficial no se crea una tensión superficial tal que retenga las gotas, sino que genera una cascada que con el efecto combinado de la fotodescomposición de las partículas que produce el sol también en contacto con el titanio y esta superficie tan lisa hace que las partículas de polvo que en otros vidrios quedarían retenidas por efecto de esta fotodescomposición, asociado con este barrido que el agua puede hacer, hace que estos vidrios permanezcan limpios, y lo mismo con las superficies. Cuando vemos entonces los efectos del óxido de titanio generando este vidrio, han generado una nueva estética arquitectónica, que no tiene más de 2 o 3 años y que es la que se ha aplicado en Hudson Yards. Pero el titanio no se produce en cualquier sitio en el mundo, se extrae en localizaciones muy concretas. En particular, la mayor parte del titanio del mundo ¿está encendido esto? ¿Sí? Se extrae en la costa este de Sudáfrica, en un sitio que se llama Kolobeni. Kolobeni es este lugar con el que nosotros llevamos trabajando con asociaciones de activistas de Kolobeni ya en los últimos años. Y Kolobeni es el lugar donde se extrae el 80% del titanio que se utiliza en construcción. Son fotografías de Kolobeni, a la izquierda y a la derecha una maqueta que hemos hecho reconstruyendo esto. El titanio se presenta mezclado con la tierra, es una tierra muy parecida a la arena de playa, y cuando se extrae, el peso de la arena se reduce, de manera que la arena empieza a ser mucho más volátil. Y al ser más volátil, todos los entornos donde se extrae el titanio se convierten en muy polvorientos. Los efectos de extraer la arena se toma, se le retira el titanio y se vuelve a colocar en el suelo. Como resultado, la arena es mucho más ligera, vuela con el aire, todo se convierte en algo mucho más polvoriento y, por ejemplo, los árboles frutales mueren, afecta a los pulmones. En Kolobeni hay muchos casos de silicosis, hay nuevos casos, unos índices de cáncer de pulmones muy altos en estos momentos, extraordinariamente altos como los que se daban en las minas de carbón en el pasado, y como resultado la población que no puede vivir allí de sus granjas abandona hay una tendencia ahora que abandonan estas pequeñas pueblos y se van a vivir a Johannesburgo, donde muchas veces terminan viviendo en las calles y en entornos de pobreza. No solamente eso, las prospecciones, todo el trabajo prospectivo para poder cuantificar la presencia de titanio requiere también la creación de un tipo de sonido, de sondeos por sonido, que hace que la pesca en la costa de Kolobeni haya desaparecido. Las dos actividades, la de la pesca y la de la agricultura, que eran la base de la supervivencia de estas pequeñas comunidades rurales,
han desaparecido y como resultado la población está desapareciendo muy, muy rápido. Nuestro trabajo ha sido una colaboración con una serie de asociaciones para hacer visible esta problemática y para hacerla visible precisamente donde se están tomando decisiones sobre el aspecto de la arquitectura, sobre el brillo y sobre la manera en que se puede densificar las ciudades construyendo encima de las vías, utilizando este tipo de motores. Este es un collage que nosotros hicimos para explicar que el brillo de Hudson Yards depende directamente de que Kolobeni se convierta en un lugar polvoriento. Y esta interacción en la distancia, a través de las escalas, en la escala de las moléculas del óxido de titanio en la superficie de un vidrio, conectado directamente con la migración forzosa de la población de pueblos en Kolobeni a ciudades como Johannesburgo, que se traduce en la presencia de personas sin hogar en las calles, es un producto de decisiones arquitectónicas, es un diseño arquitectónico. La gente viviendo en las calles de Johannesburgo es un diseño arquitectónico, un diseño probablemente en muchos casos inconsciente, pero no deja de ser el resultado de la acción arquitectónica. Pero necesitamos otro tipo de crítica arquitectónica, de procesos de diseño, de maneras de evaluar las decisiones para poder hacer visibles y poder ser responsables y tomar responsabilidad sobre estas implicaciones de las decisiones de diseño. Este es el grupo de gente de Kolobeni, de activistas con los que hemos trabajado. Esta es la manera en que grabábamos sus testimonios. Para mí esta idea de que la arquitectura produce realidades que no están incluidas en el discurso del diseño arquitectónico es algo que tenemos que confrontar. La crítica arquitectónica no es solamente los discursos de intenciones de los arquitectos, son los efectos a largo plazo, los efectos a diferentes escalas de las decisiones arquitectónicas y, por tanto, la crítica no puede ser meramente una recopilación de palabras de arquitectos. Requiere un esfuerzo activo de escrutinio. De hecho, la arquitectura es muy buena y está basada, o es muy buena, generando una parte invisible de cómo opera, invisibilizando la manera en que opera. Buena parte del discurso arquitectónico y de las estrategias de diseño arquitectónicas, de la arquitectura, tienen como objetivo ocultar el funcionamiento y las implicaciones de la arquitectura. Un ejemplo es este. Esta es una fotografía que tomé yo en el 2006, alrededor del 2006, de una parte invisible de una de las piezas arquitectónicas más fotografiadas de la historia de la arquitectura, en concreto del pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe. Sorprendentemente, no hay fotografías que circulen ahora, solamente las nuestras, de este sótano. El pabellón de Barcelona, cuando fue reconstruido en los años 80, se reconstruyó con un sótano que permitía reparar las instalaciones, todas las tuberías, sin interrumpir el régimen de visitas del que la economía del pabellón dependía. Es decir, para poder arreglar las tuberías, si había un problema, si había una fuga, no hace falta hoy en día cerrar el pabellón. Este sótano permite acceder a todas las instalaciones sin necesidad de cerrar el pabellón a las visitas. Pero este sótano hace mucho más. Esto es exactamente la columna, lo que veis aquí es la columna que sujeta la escultura de Kolbe y transmite la carga a la cimentación del edificio. Como veis, hay muchas más cosas aquí. En el pabellón, por ejemplo, en el sótano, es donde están microondas que utilizan los empleados que trabajan en el pabellón para calentarse la comida. El minimalismo del pabellón no permite que haya un microondas en la parte de arriba, ni siquiera permite que los empleados puedan comer allí. Todo esto tiene que estar absorbido e invisibilizado por el sótano del pabellón. Lo mismo pasa con las piedras de travertino. Para poder mantener esta imagen que Lili Reich y Mies van der Rohe querían en el suelo, este suelo poroso, hace falta que los poros se queden abiertos. Al quedarse abiertos entra el barro, crecen plantas con la humedad y esas plantas terminan partiendo estas losas de travertino. Estas losas, para que no, si pusiesen nuevas losas, cambiaría el color y habría al final una especie de tutti frutti de colores en el suelo. Para evitar esto, hay un 10% más de losas de las que son necesarias que están permanentemente siendo reparadas. Y cuando hay una que se parte, se lleva al sótano y es reparada por unos, como veis aquí, hay pelos de fibra de vidrio, lo veis aquí, ¿no? ¿Tiene un puntero esto?
Bueno, es igual, ahora sí lo... Aquí. ¿Veis aquí los pelos de la fibra de vidrio? Están permanentemente siendo reparadas estas piezas y vuelven otra vez a ser colocadas en el pabellón. Pero este proceso que niega la posibilidad de pensar en el pabellón como algo que no envejece, que no se rompe, que es igual que esa mañana de 1929 de primavera en el que se abrió y el embajador de Alemania en España recibía a Mies van der Rohe y al rey Alfonso XIII. Toda esa ilusión de que la arquitectura dura en el tiempo, no cambia, en realidad se produce haciendo invisibles todos estos procesos tan necesarios de mantenimiento. De hecho, esta es una cortina colocada en el pabellón, esta es la misma cortina unos meses después, que ha perdido el color por efecto del sol, y esta es la misma cortina unos meses después, retirada, sustituida por otra nueva y colocada en el sótano. Sorprendentemente con un enorme cuidado para que no se dañe, de los empleados del pabellón que se dan cuenta que, aunque esté vieja, sigue teniendo valor. Esta es la imagen del pabellón, que creo que desde un punto de vista arquitectónico nos debería interesar, pero es la que nunca se publica, siempre se publica sin el sótano. Yo creo que entre la parte de arriba y la parte de abajo hay una relación como la del retrato de Dorian Gray, para que la parte de arriba se mantenga como esta fantasía que no envejece, que no tiene problemas, que no tiene una dimensión social, es necesario esta otra parte que absorbe todo. Pero cuando vemos en detalle este pabellón, este sótano, la parte que a mí me gusta más, que más me interesa es esta, que es donde vivía la gata Niebla, que murió hace 3 años ya, durante el COVID. Esta es la gata Niebla, se llama Niebla, como podéis ver, tiene una mirada muy particular, tiene como una especie de veladura en los ojos, y esto es el resultado de que vivía en el sótano. La trajeron siendo muy joven, porque había ratones en el pabellón. La trajeron para que viviese en el sótano en la oscuridad, cazando estos ratones, y durante un rato, todas las noches, la subían al piso de arriba. En realidad, la gata contiene parte de este conflicto. Ella era diseñadora del pabellón, contribuía a la composición cosmopolítica, ecológica del pabellón, pero al mismo tiempo era diseñada por el pabellón, porque con el tiempo, tras vivir en el sótano, en la oscuridad, durante años y años, desarrolló atrofia macular. Y la atrofia macular convirtió en una gata ciega que no podía ver a Mies, pero cazaba a los ratones. Y me hace pensar que la arquitectura, en estos momentos, desde una perspectiva ecológica, es siempre una actividad reflectiva. Nosotros diseñamos la arquitectura, pero también somos diseñados radicalmente por la arquitectura. Y esto es lo que pasa también en Hudson Yards. Hudson Yards diseña una sociedad, pero también, creemos que diseñamos esa sociedad a través de Hudson Yards, pero nosotros como sociedad también somos transformados en una sociedad más desigual a través de esa arquitectura. Toda la arquitectura es una arquitectura incorporada, es una arquitectura que se encarna en los cuerpos. No hay una división entre el mundo exterior a nuestros cuerpos y nuestros cuerpos. Nosotros somos la arquitectura que generamos. Y nuestro trabajo en este pabellón, cuando nos pidieron que interviniésemos en el pabellón de Barcelona, lo que hicimos es proponer que la arquitectura ecológica siempre es un rediseño, siempre es una rearticulación, no empieza desde cero. No diseñamos otro pabellón, no cambiamos el pabellón de una manera radical. Lo que hicimos fue redistribuir lo que había recomponer qué había arriba y qué había abajo. Cambiamos cosas que estaban arriba, las pasamos abajo, y cosas que había abajo las pasamos arriba. Y a mí me parece que en una época, en el tiempo que vivimos, en un paradigma ecológico como en el que estamos, la arquitectura, el diseño arquitectónico es siempre un rediseño, es siempre una rearticulación. La arquitectura no produce edificios, produce devices, dispositivos, artefactos que funcionan como dispositivos ecológicos, como ecologías en sí mismos, y que siempre están encarnados, siempre están incorporados. En esta lógica, el programa político de la arquitectura es multiplicar el terreno de lo posible, el espectro de lo posible, multiplicar las posibilidades y ofrecer oportunidades democráticas, un marco democrático en el que se pueden tomar decisiones sobre cuáles de estas posibilidades son las que asume un colectivo. Esto ha sido algo que nosotros hemos estado experimentando en muchas escalas diferentes, por ejemplo, a través de dispositivos que generan
o que intensifican las posibilidades de uso del espacio público, atrayendo a procesos de rearticulación, haciendo posible, por ejemplo, que en esta gran plaza de Matadero, sin necesidad de invitación, grupos sociales que no formarían parte del programa de actividades de Matadero puedan usar estas estructuras, los Scarabox, para programar sus propias actividades, o incluso trasladándolo a no solamente a un entendimiento de las sociedades como constituidas por entidades humanas o por agentes humanos, sino también como composiciones que incluyen más que humanos, animales, insectos, hongos, plantas, el aire, las tecnologías. El proyecto del Ocean Space, que citabas en nuestra presentación, el Ocean Space para la Thyssen-Bornemisza, la Fundación Thyssen-Bornemisza de Arte Contemporáneo, es en realidad una transformación de la iglesia de San Lorenzo en Venecia para que se convierta en una esponja que permita la presencia no solamente de humanos, sino de una multiplicación de entidades más que humanas. Hasta el punto de que hemos diseñado con ayuda de una serie de ecólogos las superficies exteriores para que las superficies exteriores se conviertan en cultivos de plantas que están desapareciendo de los canales por la contaminación y por el incremento de la salinidad en los canales, por la subida del nivel del mar. Pero también se han perdido algunas imágenes, en un parlamento, en una especie de cámara, en un parlamento de vida más que humana. Estas son algunas de las fases que ya estamos haciendo. Otro proyecto, por ejemplo, que para nosotros fue muy importante, es un experimento casi mínimo frente a la dimensión que tiene el sistema de tratamiento de residuos de Nueva York. El sistema de alcantarillado de Nueva York está diseñado de manera que recoge el wastewater, el agua contaminada, y la lleva a puntos muy concretos donde una parte muy importante de los residuos contenidos en el agua terminan siendo enviados en un tren, en el tren de la mierda, se llama normalmente, a estados como Alabama, a estados pobres, a los que Nueva York paga para que se hagan cargo de su suciedad, de sus residuos sólidos. Lo que nosotros propusimos con este proyecto era prototipar qué implicaría hacer un sistema de depuración del agua que pudiese estar instalado en Nueva York y que evitase que Nueva York contribuyese a la injusticia territorial en el reparto y la distribución de toxicidad a través de su capacidad de pagar a estados pobres para que se hiciesen cargo de los residuos que cada día la ciudad genera. Esto fue un experimento que hicimos en asociación con John Todd, uno de los míticos ingenieros de Eco Machines de los años 60, del 68, que nos ayudó a diseñar una serie de ecosistemas que tenían como función que el agua tomada directamente del sistema de alcantarillado con todos sus residuos sólidos y líquidos, durante un periodo de 2 semanas circulase por una serie de ecosistemas y tras estas 2 semanas, en un efecto combinado de procesos de sedimentación, de retirada de nitratos y fosfatos, de decantación, de filtrado, de exposición a los rayos ultravioletas del sol que mataban buena parte de los gérmenes y las bacterias, el agua tomado del sistema de alcantarillado se convertía otra vez en agua bebible. Pero tenía como último objetivo demostrar que era posible para una ciudad como Nueva York desarrollar proyectos arquitectónicos como estos jardines que eliminasen su participación en proyectos de injusticia territorial a través de la distribución de los residuos tóxicos que generaba. Un proyecto parecido, pero a una escala diferente también, es el Rambla Climate House que hemos hecho en asociación con Miguel Mesa del Castillo y con otra serie de ecólogos y etólogos y edafólogos de Murcia. Ese es el paisaje típico de Murcia, un paisaje muy particular de ramblas, un paisaje muy seco, pero en el que la acción de la lluvia muy concentrada en el tiempo, lluvias muy intensas que hacen una erosión, como en una serie de venas de ramblas, ¿no?, del paisaje. En estas venas se acumula la humedad y, por tanto, se acumula la biodiversidad y estabilizan esta biodiversidad a lo largo del año a pesar de la sequedad general del paisaje.
Este sistema de ramblas que ha marcado el paisaje del sur de Europa durante milenios, claro, desde los años 60 se ha visto tremendamente dañada por una sobreurbanización barata que como punto de partida incluía la eliminación de estas diferencias topográficas. Este es el mismo paisaje, el paisaje que veis aquí es en los años 50, eso es en la actualidad o hace unos años. Como veis, buena parte del sistema de ramblas, si veis por ejemplo la parte todavía no urbanizada de la derecha comparada con la parte de la izquierda, veréis cómo la urbanización es una urbanización que aplasta, que flattens the land, ¿no? Y elimina este sistema de conducción de agua y de recogida del agua. De hecho, es sustituido por un sistema de conducciones que evita que el agua cree todo un recorrido de humedad que contribuya a la biodiversidad y, en último término, también a la regulación climática. Pero este sistema es el que ha favorecido una serie de gobiernos muy conservadores, muy desinformados, que han promovido una economía de rápido extractivismo y que han sido impermeables a cualquier tipo de activismo ecológico de las últimas décadas. Este gobierno, que cada vez es más extremo, es impermeable también al discurso de la arquitectura o a proyectos como este. Pero nosotros encontramos en este encargo de diseñar una casa unifamiliar muy convencional la oportunidad de pensar otro tipo de activismo, un activismo que pudiese movilizar la voluntad de los propietarios individuales. Yo soy muy crítico con este tipo de urbanismo, de viviendas individuales, pero pensábamos que, a pesar de que era algo que no nos gustaba, tenía un potencial de generar una cadena de movilizar a estos propietarios de sus viviendas, que podríamos probablemente convencer con más facilidad que a los gobernantes que realmente estaban ya completamente comprometidos con redes de extractivismo a través del urbanismo. La casa se asienta sobre un trozo de rambla que ha perdido su conectividad con el sistema hidrográfico que en el pasado conducía agua hasta esta rambla. Al perder la continuidad, la rambla se ha secado. Lo que nosotros pensábamos es que era posible que la casa utilizase el agua gris de duchas y de lavabos, la acumulase, la filtrase y, a través de una serie de sensores colocados en la rambla, liberase el agua en los momentos en los que la humedad o la humedad bajaba, la conductividad subía, de manera que se reparase, que la arquitectura iniciase un proceso de reparación de la rambla. En un periodo de 2 años, la reconstrucción de la rambla fue realmente sorprendente. Empezamos a ver el suelo cambiar, la composición del suelo, las plantas, todas estas plantas han crecido en un periodo de 2 años a través de esta corona climática que nadie controla, se controla automáticamente a través de un sistema digital de sensores colocados en el suelo. Pero sobre todo la casa, para nosotros es un sistema propagandístico, es un elemento demostratorio, como el pequeño proyecto de Nueva York, que tiene como objetivo, lo utilizamos casi como un lugar donde hacemos ahora reuniones y donde poco a poco estamos convenciendo a los vecinos de que tienen que hacer lo mismo, transformar el sistema de gestión del agua residual de su casa en un sistema que promueva la recuperación de las ramblas. Y, por supuesto, la recuperación de las ramblas viene con un tipo de vida también muy particular, con un nuevo sistema un estilo de vida que permita que los que viven en estas casas, de hecho esta casa es casi un observatorio de la rambla, está construido de manera que la casa, todas las estancias de la casa miran directamente a la rambla, de manera que la recuperación de la rambla, la reparación de la rambla son las verdaderas vistas de la casa, y es un proceso que además, estas son fotografías que nos han mandado ellos, los propietarios, diciendo: mira, hoy ha aparecido una serpiente, hay mariposas, han aparecido estas flores, en un proceso casi de militancia en la recuperación de la biodiversidad. Pero esta otra forma de rearticular, de arquitectura como rediseño, en el que claramente también hay un proyecto activista de recuperación, es también lo que yo creo que la arquitectura puede hacer ahora. Y para terminar, me gustaría contar un proyecto de más escala que hemos terminado recientemente, que ha aprendido de muchos de estos otros proyectos y los lleva un poco más lejos, a otra escala. Es el Colegio Regio,
que veis en esta fotografía que está a las afueras de Madrid, un proyecto muy, muy desnudo, en un contexto en el que la economía no permite hacer un proyecto sostenible como el que se podría hacer en Dinamarca con estructuras de madera. No hay ni siquiera madera cerca aquí disponible, ¿no? Pero si la tuviésemos que traer, ya el coste habría superado, el coste de la estructura habría superado todo el coste del edificio, pero aparte el impacto medioambiental del transporte ya habría sido traer la madera desde Rumanía o desde Escandinavia. No tiene sentido, ya solo ese impacto ya sería mayor que todo el que se elimina en el uso de una estructura de madera. Pero lo que sí podíamos hacer es un edificio que redujese radicalmente su materialidad. Un edificio desnudo, sin falsos techos, sin revestimientos, sin tarimas, sin nada de lo que normalmente, todas esas capas que añadimos a la arquitectura, y que al mismo tiempo en esa desnudez veíamos que había mucho de la ideología de la pedagogía de Reggio Emilia, que está basada en que la arquitectura se convierta en una fuente de experiencias para los alumnos y que por tanto aprendan no tanto de un currículum, sino de la experiencia cotidiana de intentar entender qué es de lo que forman parte, cuáles son esos ecosistemas que les ofrecen experiencias a través de las cuales interrogan su pertenencia a sistemas mayores que trascienden su propio cuerpo. Esto, por ejemplo, de una manera muy directa, lo hemos visto, ¿verdad, Roberto?, ¿no?, con las propias instalaciones del edificio, que se han convertido ahora en un elemento pedagógico. Hay profesores que dan clases sobre energía, sobre aire, recorriendo el edificio solamente. El proyecto ha sido un proyecto muy participado. Desde el principio hicimos muchas reuniones con los alumnos, con los padres, y buena parte de las decisiones de diseño vienen también de estos procesos. Pero también es una apuesta radical por confrontar la manera en que se diseñan colegios ahora. Esta es la planta típica de colegios. Si googleizáis diseño de colegios, os vais a encontrar esto, una estrategia arquitectónica muy particular que está basada en la posibilidad de generar edificios muy horizontales, expandidos en el suelo, que tienen una gran capacidad de privatizar el suelo, y privatizar no solo en su propiedad, sino también en la manera de cercar con edificación muy baja recintos que por esta estrategia arquitectónica se convierten en recintos de uso exclusivo del colegio y que además no solamente son de uso exclusivo, sino que generan además el aislamiento y la segregación de los niños durante el proceso de educación como entidades sociales segregadas de lo público, aisladas de la relación con otros sectores de la sociedad. Esto que nos parece, cuando se formula así, como obviamente una decisión equivocada, solo basada en estos miedos de la seguridad, de no sé qué. Por seguridad vemos cómo se bombardea, cómo se crecen barricadas alrededor de los edificios, cómo se generan sistemas de vigilancia, y entre otras cosas cómo se generan estos entornos de exclusión y de privatización que se repiten una y otra vez en los entornos, en las arquitecturas de los colegios. A diferencia de esto, nosotros propusimos hacer un colegio sin patios de juegos. Un edificio que no tendría patios de juegos, que no sería horizontal, que estaría apilado verticalmente, algo que desde luego facilitaba y mejoraba muchísimo el rendimiento tanto económico como medioambiental del colegio. Reducíamos la cimentación, reducíamos los costes energéticos, hacíamos un edificio mucho más compacto, pero también un edificio que no necesitaba privatizar el suelo, porque el suelo del edificio es todo este. El edificio que está situado aquí, en realidad está en contacto con este gran parque metropolitano de Madrid y no necesita un patio. Este es el patio del edificio. Hay un vídeo que estaba aquí, pero que con todo el jaleo de copiarlo y no copiarlo y no sé qué, se ha perdido, pero es un vídeo del primer día de colegio en que abrieron las puertas del edificio y los niños salían como unas hordas corriendo, invadiendo el espacio público del parque. Y para mí esa es una de las imágenes más bonitas de arquitectura que he visto en los últimos años, cómo en realidad un edificio puede activar este gran parque y no hace falta en realidad tener demasiado miedo, tampoco ha pasado nada, no sé yo que ningún niño haya sido secuestrado por supuesto hay profesores que están mirando, hay un sistema de seguridad, de cuidado, de todo, pero que no está basado en la privatización, en la segregación, sino más bien en la creación de un entorno más o menos de confianza. De hecho,
Al lado del edificio hay una residencia de mayores, que ahora ya está terminada, que se estaba construyendo a la vez, que está aquí. Y son estos mismos mayores que salen con sus sillas al parque los que vigilan a los niños del colegio en esta especie de integración de las actividades lúdicas del colegio y deportivas en el espacio público de la ciudad. Todo esto también era una apuesta por un edificio que fuese muy heterogéneo, un edificio casi que fuese como una apilación de tradiciones arquitectónicas muy diferentes. Y a mí personalmente me parece muy importante también movilizar nuestras tradiciones arquitectónicas, la tradición de las infraestructuras que podéis ver aquí, de los edificios de grandes luces, más asamblearios, vinculados más a lo mejor a las tradiciones de arquitecturas como las romanas, cívicas, ¿no? Pero también combinado con arquitecturas de una escala mucho más pequeña, como las de las cabañas, o arquitecturas como las del invernadero. El edificio en sí mismo es una especie de acumulación de muchas de estas tradiciones que están apiladas de una manera casi burda y obscena, sin pedir perdón. Una parte del edificio, también importantísima, y está vinculada con toda esta investigación que llevamos haciendo ya muchos años y con la publicación que hicimos Más que Humanos, de una recopilación de textos sobre ecología, en la que pensábamos cómo la arquitectura se imbrica también en sistemas naturales o en sistemas no humanos, por usar un término más exacto. La arquitectura y lo humano no es muy diferente a lo vegetal, y llevamos un tiempo ensayando con arquitecturas que están atravesadas e imbricadas en lo vegetal, en lo animal. Pero en este caso tenía un valor mayor todavía, porque cuando vemos este gran parque urbano, es un gran parque urbano de una gran pobreza ecosistémica. Es un parque que está rodeado de toda una serie de jardines suburbiales en los que la utilización de herbicidas, de pesticidas, de fertilizantes químicos ha tenido como resultado un empobrecimiento por la filtración de las aguas del parque, de los jardines privados. A todo esto ha tenido como consecuencia un empobrecimiento extremo de la biodiversidad de este gran parque urbano. De hecho, a día de hoy es muy difícil encontrar insectos, no hay prácticamente polinizadores aquí. Nosotros pensábamos que de la misma manera que la casa que os he enseñado, la Rambla Climate House que hicimos con Miguel Mesa, es un elemento reparador, el colegio tenía un gran potencial de recuperar agua de lluvia, acumularla y distribuirla a través de todo el edificio en una serie de jardines que diseñamos con Mingo Basarrate, unos ecólogos maravillosos con los que llevamos ya muchos años trabajando, y que diseñaron toda esa serie de jardines que cumplían también una misión de reparación. Muchos de estos son jardines diminutos, como el que veis aquí casi en esta grieta, pero este es un jardín que está especialmente diseñado para incrementar la presencia de abejas en el parque, en el gran parque, o este, por ejemplo, que incrementa la presencia de muchos otros tipos de insectos, de mariquitas, de mariposas, que sale por aquí una gran ventana que se abre de vez en cuando. Esto es algo que para nosotros era muy importante. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, esta fachada que ha sido que ha atraído la atención de los niños, esto es una fotografía de un niño, una Polaroid que describió debajo: mi cole parece un robot de mantequilla. Esto es una fachada a la que hemos dedicado 2 años de trabajo a desarrollar, ha sido un trabajo enorme para hacer que cumpliese los códigos y todo, pero que es una fachada de corcho proyectado, una fachada muy gruesa de 15 centímetros que ya está convirtiéndose en algo parecido a esto. Es una fachada que tiene es viruta de corcho que normalmente es reciclado del corcho que se utiliza para producir tapones para las botellas de vino. Los recortes que hay entre los cilindros, esto se machaca y lo hemos mezclado con resinas naturales, con bioresinas, en un gradiente, de manera que en el corazón hay más presencia de resinas, es más impermeable, y a medida que nos alejamos y que nos acercamos a la superficie es mucho más poroso para permitir el enraizamiento de líquenes, de mushrooms, de hongos, de musgo, como un soporte de vida. De hecho, no tengo fotografías, pero tenía unos vídeos que han desaparecido aquí, estaban aquí, de cómo está creciendo ya todo esto. Pero para mí lo que es muy emocionante es que ya la fachada empieza a parecerse eso. La fachada es también un soporte de vida. Y pensando otra vez en Hudson Yard, en este brillo de los iPhones, creo que probablemente, incluso de una manera muy literal,
Podríamos pensar en una arquitectura que cada vez sea menos autolimpiable, menos brillante, pero que no genere que la población de granjeros de Koloveni tenga que irse a vivir a las calles de Johannesburgo, y que sin embargo sea una arquitectura esponja que genere vida, que retenga la vida y que contribuya a la reparación de nuestros ecosistemas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrés Jaque. Excelente cierre para este cuarto congreso. Lo liberamos completamente, puede sentarse, pero queremos hacer solamente un último cierre y queremos invitar para ello al presidente de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Le vamos a pedir a algún colaborador si nos puede conseguir otra silla. Cuando digo colaborador estoy viendo a Leo directamente. Me viene enseguida colaborador o ella. Perfecto, gracias, colaboradora. Adelante, Gerardo Montaruli. Y ahora conseguimos otra silla y invitamos a la arquitecta Mercedes Espasandín, presidenta de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, para dar cierre protocolar a este cuarto Congreso Nacional de Arquitectura y también, obviamente, a la presencia de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos con su comité ejecutivo y con las Bienales Panamericanas de Arquitectura. Así que lo dejamos con el arquitecto Montaruli y va a cerrar entonces la arquitecta Mercedes Espasandín. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Queríamos, en nombre de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, entidad que representa a todos los arquitectos de América en 5 regiones, desde la región norte, Centroamérica, Caribe, región andina y cono sur, dar nuestro enorme agradecimiento por la realización del comité ejecutivo de nuestra federación y el encuentro de bienales que ha sucedido junto con este Congreso Hacer Ciudad. Dar este agradecimiento especialmente a la arquitecta Mercedes Espasandín y a través de ella a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y a todos los arquitectos y arquitectas que lo componen por este enorme esfuerzo, por permitir que recibir a 16 arquitectos, o sea, arquitectos de 16 países que estuvieron presentes aquí trabajando, acompañando también al Congreso, participando de este Congreso, y en el cual hemos encontrado situaciones muy agradables. El encuentro de bienales fue un encuentro que se ha hecho por primera vez en nuestra Federación Panamericana. Participaron 12 bienales de todo el continente americano, un evento que para nosotros son muy significativos junto con los premios, como el premio Obra Construida que tienen aquí en Uruguay o que está en Guadalupe o en Canadá y en Estados Unidos, que han participado de este encuentro, pudiendo ver la producción de la arquitectura en toda América, la sensibilidad de nuestra disciplina en búsqueda de responder a las situaciones ambientales, a las situaciones de respuesta al hábitat y a las situaciones que han generado en nuestro territorio elementos como la emergencia climática, que es uno de los temas que fue parte de esta conversación. Así que simplemente volver a agradecer y, bueno, nada más que eso. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Yo estoy un poco apenada que esto esté terminando, les tengo que confesar, porque realmente se ha disfrutado un montón. No solo el encuentro nacional, o sea, lo que significa haber enfocado en el quehacer de arquitectos y arquitectas del Uruguay y a su vez recibirlos a ustedes como FAPA. A través de ti te agradezco el compromiso, las ponencias, las conferencias y
realmente complementó muy bien como el Congreso. Creo que hubo una buena acción ahí. Acá voy a hacer referencia a agradecimientos, ¿verdad? Entonces, vamos a agradecer en primer lugar a la Intendencia por el espacio, que me parece que estuvo muy bueno y nos dio la posibilidad de movernos, de usar distintos espacios, el apoyo también técnico desde la Intendencia y la participación, ¿verdad? Porque con ponencias, con conferencias y estuvieron muy presentes. Patrocinadores, auspiciantes, ponentes, participantes. Queremos agradecer principalmente también a los coordinadores de mesas, al comité organizador, al comité académico, al comité asesor. Fue un gran tiempo de elaborar todos estos espacios y el propio proceso fue muy disfrutable. Los momentos de reunirnos en SAU, en la sede, como espacio abierto, fueron enriquecedores, por lo pronto yo lo sentí así. Y bueno, podemos seguir agradeciendo a todo ese equipo de SAU, a la directiva, al ejecutivo, que es como lo que es la fortaleza, las asesoras, las comisiones asesoras propias que están en Montevideo, y a las comisiones departamentales que constituyen todo el ser SAU, ¿verdad? Al equipo administrativo que apoyó mucho, a la logística también, tanto en la sede como en el encuentro que tuvimos, que fue muy agradable. Y también tuvimos un equipo muy también querido de voluntarios de las distintas facultades que se acercaron a apoyar en la logística de las necesidades del propio Congreso. Para nosotros fue un desafío muy grande y bueno, como decíamos, agradecer a FAPA, agradecer a las bienales y invitar a que se acerquen a SAU, porque el que haya transcurrido tanto tiempo me parece que es muy significativo. Se vio la necesidad de que hubiera este espacio, de poder reflexionar, de poder juntarnos a pensar en todos estos ejes, que Federico Orejillo con mucha generosidad hizo su relatoría y nos guió y nos va este documento y toda la información con la que pudimos registrar, las decisiones que tomamos, que de repente nos perdimos alguna conferencia, la vamos a tener, las ponencias también, que se dan en manera simultánea, entonces va a haber publicaciones, grabaciones, registros, para poder seguir pensando cómo seguimos, ¿no? Porque realmente no es cuestión de sacar conclusiones rápidas. Invitar a agremiarse, a invitar a estar juntos, que la SAU necesita más, digamos, fuerzas para que estas situaciones se den más seguido, ¿no? Que no necesariamente pasan 18 años. Así que muchas gracias a todos y un placer contar con todos. Bueno, muchas gracias, Gerardo Montaruli. Gracias a la presidenta de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay. Y ahora una parte no menos importante de fin, que es invitarlos al brindis final, donde podrán abrazarse, conversar, reírse y empezar a proyectar el próximo Congreso Nacional de Arquitectura, empezar a pensar en la Bienal de Arquitectura de Uruguay, empezar a pensar en el Museo de Arquitectura de Uruguay. O sea que hay una cantidad de cosas para empezar a pensar y a tener utopías realizables. Así que muchas gracias por la presencia y nos veremos pronto, seguramente, en alguna vuelta donde la arquitectura y el diseño nos convoque. Muchas gracias para todos.